Bienvenidos una vez más al podcast Inconformex Ciudad Juárez. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo y quiero agradecerles el favor de su atención. Quiero pedirles que no se vayan a ir de este capítulo porque es bien interesante. Esta tarde tenemos un invitado muy completo, un invitado muy especial, un amigo, un compañero. Y antes de, quiero darle la bienvenida primero a Abraham, que les va a decir el nombre completo, el nombre de pila de nuestro invitado. Abraham. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo del podcast Inconformes. En esta noche tenemos aquí a un invitado de lujo, hermano de iglesia, de familia en Cristo, nuestro hermano y querido pastor Pedro Adame. Buenas noches, Peter. ¿Qué tal? Buenas noches. Lolo poniéndolo aquí en predicamentos. ¿Verdad? Pedro Adame Hernández. Pedro ese Adame. Es mi nombre. Sí, yo sé que a veces usamos ahí, siempre estamos muy agringados, que estamos en la frontera. Siempre usamos el primer apellido, pero sí, mi segundo apellido materno es Hernández. También muy orgulloso de él. Pedro Adame Hernández, hermano, conocido como San Peter. San Peter, o ahí en el bajo mundo como Peter Piper, ¿no? Peter Piper. Peter Piper. Así me bautizó el meño. Ahí está el meño. Su primer mención. Sí, así es. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias a Dios, bien. Contento de que hayan considerado invitarme a su podcast Inconformex. Yo creo que hace falta mucho de este material, que podamos inundar las redes, porque hay mucho material que no nos edifica. Yo creo que esto, al estar inconformes de cómo está viviendo nuestra sociedad, inclusive nuestra iglesia, yo creo que nos reta y nos trae buen contenido para los que somos parte del cuerpo de Cristo. Claro, qué bueno que aceptaste la invitación y traemos ahí muchas preguntas, ¿verdad? Unas preguntas porque pues no estamos muy conformes con lo que nuestra sociedad está llevando hoy en día. Y principalmente, pues obviamente los hombres de fe, ¿verdad? Que van creciendo, pero vamos creciendo como que al ahí se va. En el mundo dicen muy feo, pero nosotros decimos que al ahí se va. Ahí se va, ¿verdad? Y la verdad es que yo creo que Pedro tiene una trayectoria muy amplia, muy completa y llena de retos. Eso fue también uno de los motivos por los cuales me animé a hacerte la invitación. Dije, el Pedro trae ahí un material muy bueno. Y quiero empezar primero preguntándote, Pedro, ¿cuántos años tienes, carnal? Tengo 47 años, soy del 1977. Eres un chaval, ¿no? Número mágico. Gracias. Por ahí te paso mi agua si quieres. Sí, pero, es un chavalón. No, gracias. Oye, Pedro, ¿nacido en Ciudad Juárez? No. Yo nací en un pueblito con, ¿cómo es? Crepúsculos arrebolados. No es cierto. Ese es un pueblito, se llama La Rosita, Coahuila. Es un pueblito que, si tú me preguntas, nada más nací ahí. Según dicen mis papás, que nada más duramos 15 días ahí después que yo nací. Bueno, yo creo que vamos a llegar a eso, pero el motivo es porque mi padre fue pastor. Pero bueno, diciéndote, no soy de aquí de Ciudad Juárez, soy de ese pueblito que te menciono, La Rosita, Coahuila. Rosita. Nació y al día siguiente ya estaba acá en Juárez. Claro. Oye, bendito estado, Coahuila, ¿no? Así es. También, ¿eres de ahí, no, Ron? No, yo soy de aquí. Viví un tiempo en Torreón, pero muy bonito Torreón. Saludos a mi gente de Torreón. Tengo familia en Torreón y la verdad es que muy bonito, Torreón. Y pastores también ahí, ¿no? Yo espero que cuando lo vean el podcast, nos manden ahí un saludito. Yo quiero compartirte un poquito antes de que sigamos, porque te voy a hacer unas preguntas. Ajá. Estamos basados nosotros en Romanos 12:2. Yo creo que tú te sabes el versículo de memoria, porque es una de las cosas que a mí me llamó la atención de ti, Pedrito. Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos visto comportamientos un poquito fuera de lo que era en un principio la iglesia, ¿verdad? En un principio yo crecí a lo mejor en un entorno conservador y me enseñaron cosas que, hey, esto no se hace en la iglesia, esto no se debe no debes de decir esta palabra, aunque sea nomás, porque es para disfrazar otra. Y yo creo que tú creciste todavía en un entorno más conservador, eres una generación 10 años atrás que la mía. Entonces, creo que todavía, y nosotros platicando,
llegamos a la conclusión de que se están conformando a meter cosas a la iglesia que antes pues no eran correctas, pues, ¿no? Las miraban que no eran correctas y comportamientos que vamos adaptando. Y yo creo que es importante mencionar de dónde vienes, dónde creciste, en qué entorno, y lo que decías ahorita de tu papá que siempre fue pastor. Entonces, más o menos ya sabes por dónde va. Ok. Este tema es hijo de pastor. Así, hijo de pastor. Y honestamente, creo que va a estar muy, muy bueno lo que nos vas a enseñar. Queremos aprender de ti y que nos ayudes a no conformarnos. Y a los que van a escuchar ahí, porque sé que tú dices un brinco de lo conservador a lo que realmente Dios pide. Así es. No a lo que nos adaptamos, sino a lo que realmente Dios pide. Porque doctrinas van y vienen, ¿verdad, mi Abraham? Así es. Yo creo que a nosotros tres nos ha tocado ver distintas facetas de la iglesia o de la comunidad cristiana en su contexto de iglesia. En donde, por un lado, por ejemplo, y por experiencia propia, nos ha tocado esa parte o esa experiencia muy conservadora, esa experiencia donde había muchas reglas, había mucha otra forma de pensar, ¿no? A nivel liderazgo, otra forma de pensar, otra forma de indicar a la iglesia el camino que tiene que seguir. Y por otro lado, claro que también hemos visto el contexto donde a lo mejor esas cosas que considerábamos de más tradicionales o más conservadoras ya no tienen tanto impacto dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, Peter. Por ese motivo, mi Pedro, me gustaría que nos platiques. Yo sé que la cuna cristiana es muy mencionada, ¿verdad? Pero realmente eso, pues, tú nos mencionabas también, eso no existe. No nace uno siendo cristiano, no nace uno siendo ya hijo de Dios. Cosas importantes, porque muchas veces creemos que ya él va a conocer. Y no es cierto, cada uno tiene su tiempo. ¿Cómo te conviertes, Pedro? ¿Y a qué edad? Qué bueno que lo mencionas porque es algo que yo estoy convencido, ¿verdad? De que no hay eso de que soy de cuna cristiana ni nací en el evangelio desde la cuna. No. Aunque hayas sido toda tu vida a un colegio cristiano, aunque hayas sido toda tu vida a la universidad cristiana, sido estás en la preparatoria que fuera cristiana, y hayas nacido, como decía mi papá, abajo de las bancas en la iglesia, no eres cristiano hasta que te encuentras con Cristo precisamente, ¿no? Entonces, yo me encontré con Cristo en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Siendo pastor mi papá en esa iglesia local, en Celaya, Guanajuato, yo tenía 18 años. A mis 18 años yo estaba pasando por pasé por una crisis difícil en cuanto a mi pecado, lo que fue mi pecado, lo que es mi pecado y sigue siendo, pero en esa época en específico atravesé algo difícil y gracias a Dios, ahí en Celaya, Guanajuato, Dios me alcanzó. A la edad de 18 años, podría decirse que joven, así que toda mi demás, desde mi niñez, pues sí crecí en la iglesia desde siempre, o sea, ahí abajo de las bancas, mi papá predicando, en campañas, mi papá tuvo un alma evangelista, ya mi papá ya partió con el Señor y allá está, espero verlo, esa es mi esperanza. Y ya partí con el Señor, pero anécdotas rápidas, siempre estuve en la iglesia, decía mi papá me contaba que él lo invitaban a predicar estando en el púlpito, a veces mi mamá no podía acompañarlo por diferentes situaciones, entonces dice, te quedabas ahí sentado a un lado mío mientras yo predicaba, te acostabas y te dormías, te querían ir las hermanas a recoger para que tenerte en tus brazos, dice, no, tenías que estar a un lado mío. Aunque así fue mi crecimiento, nunca había tenido un encuentro con Jesucristo hasta la edad de 18 años en Celaya, Guanajuato. Fuiste rebelde, hubo una etapa de rebeldía entonces. Sí, o sea, mira, mi situación moldeada por varios aspectos de la vida como hijo de pastor, o sea, estos sí son particulares como hijo de pastor. No sabes a veces
no te encuentras con medios en la iglesia local, el cual te vaya moldeando, el cual te vaya haciendo, ahora sí que cambiar tu mentalidad en cuanto a las cosas que te rodean y que te pasan, no solo a ti como hijo de pastor, sino a tu papá, a tu mamá, que a tus hermanas. Yo tuve 6 hermanas y un hermano. Entonces, todas esas cosas van creando raíces de amargura en tu corazón, conflictos en tu corazón, odio en tu corazón y odio hacia personas inclusive del medio eclesiástico, ¿sí me explico? Que es donde tú sientes más que hay traición, que hay daño. Entonces, sí, esa fue, mira, si tú me dices, anduviste de borracho, anduviste probando drogas, anduviste... No pequé de esa manera, pero pequé en otras formas que quizás a veces hay un escritor que dice que son pecados tolerables. Desgraciadamente hay pecados que toleramos ahorita en la sociedad, pero que sigue siendo pecado. Entonces, eso fue lo mayormente mi crisis en esa edad, esos pecados. Y ahorita que mencionas esa parte de hijo de pastor, ¿qué tan complicado es o fue para ti esa etapa de hijo de pastor sin ser cristiano, sin haber tenido un encuentro con Cristo? ¿Y cuál es tu perspectiva con respecto o sea, la perspectiva de tus padres siendo cristianos, siendo pastores, y que tú como hijo no estabas como que conectado al 100%, ¿no? Precisamente por no haber tenido un encuentro con Cristo a temprana edad, ¿no? Sí. Hay una situación muy, muy particular que pasa con pastores e hijos de pastores. ¿Por qué? Porque el pastor tiene un llamado, lo que le llamamos una vocación, o sea, es un pastor vocacional. Y cuando tú te estás llamado para el ministerio, obviamente cuando buscas una pareja de vida, estoy llamando una esposa, obviamente que lo platicas con ella, o tendrías que platicarlo, de que esté de acuerdo en acompañarte en ese ministerio y que sea tu ayuda idónea en llevar. En el caso muy particular de la iglesia donde yo crecí, no existe la figura de pastora, sino de esposa de pastor. Muy específicamente, hay varias congregaciones todavía así. Pero bueno, en mi iglesia era el caso. Mi mamá era la esposa del pastor, pero como esposa de pastor fue la ayuda idónea de mi padre. Entonces, como pareja, tenían que tener los dos esa vocación, o la tienen que tener como pastores, pero como hijo de pastor, tú no tienes ese llamado y no tienes esa vocación. ¿Me explico? Ese es el asunto. Y que desgraciadamente muchos en la iglesia piensan que porque eres el hijo del pastor, tú tienes esa vocación también y tienes ese llamado, y por lo cual tienes que comportarte de esa forma. Entonces, es lo que no entendemos como parte de la iglesia. Sí, el que tiene llamado es él. Y sí es cierto que la palabra dice que si tú tienes el llamado y quieres ser anciano, quieres ser pastor, tienes que saber gobernar tu casa. Es cierto. Sí, es correcto, pero el quien tiene el llamado es él y no el hijo de pastor. Entonces, en ocasiones le ponemos cargas a los hijos de pastor que no deberían llevar. El llamado, la exhortación que Pedro nos hace y la Biblia nos hace de ser santos porque yo soy santo, no es exclusivo para el hijo de pastor, es para todos. Claro. Y tenemos esas malas concepciones en nuestros pensamientos eclesiales de parte de la iglesia, que le ponemos precisamente esas cosas a los hijos de pastor. Y hay cosas que a veces las vemos buenas, ¿no? Por ejemplo, como dijo el pastor, que llegaba a la escuela bíblica del verano, que era muy común en las iglesias tradicionales. En el verano hacían una escuela bíblica que, como estábamos de vacaciones, pues todas las semanas nos juntaban, toda la semana en la iglesia, y nos ponían estudios bíblicos, juegos, dinámicas, etcétera. Pero llegaba siempre al final, pues hacía un servicio que era dirigido por los niños. ¿Y a quién crees que querían que predicara? Déjame adivinar. Adivina. Al hijo del pastor. Al hijo del pastor. A los hijos. Exacto, exacto. Había una obra de teatro donde se necesitaba un niño. ¿Y quién crees que querían que apareciera? Los hijos del pastor. Claro. Ahora nos trasladamos ahora en estos tiempos. Vamos a promocionar algún servicio en nuestra iglesia. ¿Y a quién queremos que salga en la foto? Al hijo del pastor, a la hija del pastor. Y eso precisamente... Y que salga con corbata. Sí. Y eso crea una dinámica de que desgraciadamente, digo, a lo mejor no son cosas que lo deberíamos decir así, son cosas que yo creo que a veces lo tratamos más al interior, pero por ejemplo, lo que pasaba, por ejemplo, en mi caso, es que sí, o sea, quiero que prediques, Pedrito, o en
En las escuelas dominical, que era tradicional en nuestras iglesias, todos los domingos, horas antes, se daba una clase para todos los niños y adultos y adolescentes, jóvenes, etcétera. Y ahí, a ver, ¿quién va a decir el texto ahora? No, pues el hijo del pastor, cosas así. Entonces, el problema es que te das cuenta que cuando estás de frente de hijo de pastor, pues le das su lugar, lo pones así como que lo separas y lo exaltas un poquito más de los demás. Pero el problema es lo que pasa después, cuando te das cuenta que hablan de ti, critican a tu papá, que dicen de esto, lo otro. Entonces, esos son yo considero que esos fueron mis problemas, ¿no? Y que yo creo que hasta la fecha siguen siendo problemas de los hijos de pastor, que a veces sí les damos su lugar, cuando estando en el lugar, por ejemplo, sobre todo, yo creo que ustedes trabajan con niños, y a veces no regañamos, no le llamamos la atención igual al hijo del pastor que al que no es hijo del pastor. Es muy común. Pero atrás decimos, no, es que este niño es bien malcriado y este niño al hijo del pastor. Cuando yo creo que le hacemos daño de los dos lados, ¿no? Ni dándole una posición superior sobre los demás, pero tampoco le hacemos bien cuando lo criticamos a espaldas de, no sé si me expliqué más o menos. Oye, mi Peter, ¿y esta etapa de hijo de pastor es única? ¿O tienes hermanos y también tuvieron que pasar esa parte de hijos de pastor? Sí, como te mencionaba, tuve hermanas, tuve 6, bueno, tengo hasta ahorita 6 hermanas. Tuve un hermano menor que yo. Yo soy nada más tengo una hermana menor que yo y mi hermano también ya falleció él siendo adolescente. Entonces, yo creo que todas en diferente dimensión vivimos el hijo de pastor. Inclusive en lo material, en lo económico. Por ejemplo, te podría decir, mi hermana la mayor, siendo mi papá mayormente en sus inicios ministeriales un evangelista, él se bautiza en Caborca, Sonora, empieza él a ser misionero aquí en la Sierra de Chihuahua. Él tuvo por muchos años una estación de radio o un espacio en el radio aquí en Parral, que se oía en la Sierra de Chihuahua. Entonces, bueno, la dinámica sí, el contexto es ese. Mi hermana, la mayor, nace en Caborca, se vienen a Chihuahua y tenían que caminar distancias largas entre pueblo y otro. Son serranías, tú sabes que no llegan los vehículos hasta allá, etcétera. Y para ponerte un ejemplo, iban mis hermanas y a la mayor, pues obviamente estamos muy pegados y cargaban a la que podían, pero la mayor le tenía que caminar. Entonces, estando chiquita. Entonces mi papá le decía, mija, camina otro ratito, ahorita llegamos al siguiente pueblo y le compro una coca y una galleta. Pero lo que no sabían es que esa coca y esa galleta era para todos. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna u otra forma, todos vivimos esa etapa de hijo de pastor, no solamente las dificultades dentro de la iglesia, sino todo lo que rodea, las dificultades económicas, las dificultades a veces por ser un pastor lo que llamamos bivocacional, o sea que tiene 2 vocaciones, o sea que en ocasiones de su ministerio mi padre tuvo que trabajar secularmente y obviamente en la iglesia, y eso crea una dinámica también muy diferente. ¿Por qué? Porque tienes que tener tiempo para sustentarte económicamente y tienes que dedicarle tiempo a la iglesia y luego tienes que dedicarle tiempo a la familia. Entonces, si es un reto, sí es un reto muy, muy interesante todo lo que conlleva la vida de hijo de pastor y obviamente de pastor, ¿no? Oye, y la otra cara de la moneda, porque yo creo que no podemos hacernos de la vista ciega, por decirlo así, de decir, no, pues yo creo que todos conocemos a hijos de pastores, amigos hijos de pastores, o miembros de la iglesia, hijos de pastores. Así como te tocó esa parte de a lo mejor un tanto difícil como hijo de pastor, ciertas problemáticas, ¿no te tocó también esa parte de, ay, el hijo del pastor, ay, el hijo del pastor para acá, el hijo del pastor para allá? Esa parte de que también pudiera, a lo mejor también pasa, ¿no? De un poquito de consentirlos o un poquito de, ay, el hijo del pastor para acá, para allá y es el wherever y no sé si me explico. Traducido a la actualidad, el favorito, ¿no? Ándale. Sí, o sea, que también tengan esa etapa de favoritos
como dentro de la congregación, pues siendo como hijos de pastor. O sea, por un lado tenemos que, pues sí se llevan su carga al ser hijos de pastor. Entonces cargan con esa, pues con esa mochilita, ¿no? Pero creo que eso es algo bien importante de los tiempos. Por ejemplo, el tiempo de ahora yo creo que los consentimos un poco más. Anteriormente sufrían eso que tú nos mencionabas, la escasez, el compartir. Y luego yo sé que un pastor lee mucho. Así es. Y no tenía tele. Y fueron 7, 8. 8 en total. 8 en total. Imagínate. O sea, sí es una vocación muy, muy complicada, ¿no? Porque cultivarte, o como leer y aprender, y luego sembrar en tu esposa, sembrar en tus hijos, sembrar en la iglesia, y luego no falta el hermanito difícil. No falta Entonces... Los hermanitos. No, nomás es uno. Sí, varios. Y luego, pues ahí lo que dice Abraham, pues el favoritismo. En este caso, pues, ¿quién era el favorito de los hermanos ahí? Las hermanas. O... Familiarmente, dices, sí, dentro del hogar pastoral. Mira, si me preguntas a mí, yo te puedo decir alguna de mis hermanas. Sí, era él. Pero si le preguntas a mis hermanas, van a decir que soy yo. Mira, puedes decirlo a la cámara y decirles, lo siento, soy el favorito. Si lo ven tus hermanas, yo soy el favorito, dispensen. Pero... No, fíjate que gracias a Dios, o sea, obviamente mis padres tuvieron como todos nosotros, como yo las tengo, como todos los tenemos, sus áreas de oportunidad, sus puntos donde debían de crecer y lo hicieron. Pero, por ejemplo, en cosas de esas, la dinámica fue muy, ¿cómo te podría decir? Interesante, porque precisamente cuando nos conocían como familia pastoral y veían que tenía 6 hermanas y yo era el único varón, pensaban que en la casa yo no hacía nada, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pensaban, no, pues ese Pedro, pues tiene 6 hermanas, ¿cuándo va a agarrar una escoba? Me explico, ¿cuándo se va a poner a lavar trastes? Y mi padre hacía un rol, que lo pegaba en el refri. Lunes, barrer, Alma es la mayor. El mismo lunes, trapear, Patty es la que le sigue. No sé, tender una cama, tender las camas. Y así es sucesivamente, lavar los trastes. Rebeca, Raquel, Hilda son los nombres de mis otras hermanas. Una que no creció con nosotros se llama Araceli. Y yo también estaba incluido. O sea, te toca lavar los trastes. Entonces, o te toca barrer, o te toca trapear, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque siempre supe que como, aunque fuera el único en la casa, como labor, tenía que yo hacer algo también en la casa. Entonces, pero por el otro lado, podría admitir que quizás por ser el único varón, pues era el que más viajaba con mi papá, por ejemplo. Mi papá fue un tiempo presbítero allá cuando estuvo de pastor en Morelia. Tenía que viajar a Pátzcuaro, a Uruapan, a Celaya, a Querétaro, a Ciudad de México, Guanajuato, todo lo que es el Bajío y lo que es Michoacán, parte de Jalisco, todo eso. Entonces lo acompañaba yo muchas veces. Y emprendí a manejar y yo era su chofer, por ejemplo. O sea, hijo, tengo que ir a Querétaro, estamos en Celaya, tengo que ir a Querétaro el sábado, ¿qué onda? Oh, sí, yo me la aviento. Y por el hecho de que lo acompañé mucho, obviamente platicamos mucho con él. Yo platiqué mucho con él a solas, él y yo nada más. Entonces, por esos detalles a lo mejor se pensaría que yo era el favorito. ¿Me explico? Y por eso es que manejar en carretera, escuchar algunos cantos con acordeón y bajo quinto y de esos tipos de cantos de Tony Sauceda, a mí me remonta a esos tiempos, un día lluvioso, manejando en las carreteras de Michoacán, platicando con mi padre. No, es algo que me trae muy hermosos recuerdos, ¿no? Entonces, dentro del núcleo familiar, sí tuviste tu partecita ahí de favorito, ¿no? Por así decirlo. Te la ganaste. Pues Dios proveyó porque fue el único varón, así que... ¿Y dentro de la iglesia? ¿Dentro de la iglesia no tuviste una etapa de favorito? Obviamente siempre hay lo que les mencionaba hace rato, hay cierta predilección por el hijo del pastor. O sea, eres niño y te ponen a hacer cosas que, como les decía, predicar en los servicios de niños, dirigir algo, alguna alabanza, etcétera, ¿no? Entonces,
sí te tratan diferente. En algunas ocasiones te tratan diferente a como tratan a todos los demás niños. O cuando eres joven, tú sabes, hijo de pastor y que toques un instrumento y que no seas tan feo, pues ya te ayuda, ¿sabes cómo? O Sí, sea, claro. llegas el hijo del pastor, no, o sea, Oye, ser hijo del pastor le da así en automático un punto más de Estás guapura, como, ¿no? ándale, estás como sí. la hermana esa que califica, ¿no? Ya llevas un 50. Exacto. 50%. O sea, Músico, ajá. otro 50. Exacto. Si fueras músico, no, sí, exacto. Entonces, pues ustedes saben, así es, ¿no? O sea, así viví mi juventud, ¿no? Y hasta que me conocían, pues no, ya se bajaban esos puntos, pero no se crean. Sí hay cierta predilección, pero lo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? No siempre es buena. O sea, no siempre. Yo considero que, es más, yo creo que le hacemos más daño a un bien. Aunque lo pongamos a dirigir, aunque lo pongamos, lo saquemos en la foto, aunque le demos esa visibilidad. De hecho, si me preguntas, así en lo particular, yo no sé cómo decirlo, pero yo traté de proteger a mis hijos de eso. Oye, carnal, y para darle un pasito más adelante, porque ahorita vamos a llegar a tus hijos. Dale. Hay un dicho, yo crecí en una iglesia también local, una iglesia pequeña, y había un dicho, ¿verdad? Escuché a una hermana decir en una ocasión, qué bueno que el pastor no tiene hijos. Era un pastor joven y recién casado, y eso fue lo que escuché, decir, qué bueno que no tiene hijos. Tiempo después, conozco otros pastores, hijos ejemplares. La verdad es que tengo el gusto de conocer a varios hermanos ahí en el pastorado y sus hijos. La verdad, yo no sabía que eran sus hijos, pero un ejemplo. Eran muy trabajadores, buen ejemplo, cristianos. Y escuché decir en una ocasión, ese también es hijo de pastor. Ya sabes lo que dicen, hijo de pastor, lo peor. ¿Qué piensas de ese dicho? Mal aplicado, ¿verdad? Porque realmente no conocen el contexto de donde viene, no ha tenido un encuentro con Cristo y se atreven a juzgarlo. La verdad es que me resonó mucho porque cómo se atreven a decir hijo de pastor lo peor cuando no saben el trabajo que hay detrás. Así es. Y pues parte de lo que les decía al inicio, ¿verdad? De que los hijos de pastor somos un pecador más. Y no lo vemos así, o sea, pero creemos que por ser hijo de pastor ya tiene un grado de santidad mayor que los demás. Y no es cierto. O sea, yo soy un pecador igual que todos los demás. Siempre lo fui, siempre lo seré, hasta que Dios me glorifique y me lleve con Él, ¿va? Pero siempre seré un pecador más. Entonces, a veces, inclusive a veces criticamos al pastor con ese tipo de textos de que, pues sí, mira, no sabe gobernar su casa. ¿Cómo va a gobernar? ¿Quiere pastorear? Cuando no sabes que que él ha sido el pastor ha sido un buen padre, un buen ejemplo, ha direccionado a sus hijos, les ha hablado de la palabra, los ha llevado como Dios manda que lo hagas, y sencillamente el hijo no se ha acercado, no ha tenido el encuentro con Cristo, me explico, o sea, porque muchos a veces criticamos al pastor por los hijos del pastor, y no estoy diciendo que todo sea así, yo creo que sí hay ocasiones que hay un mal ejemplo, y no intencional, sino por lo que te decía, les mencionaba ahorita, de que te tienes que partir en muchas partes como pastor para poder dedicarle tiempo a la iglesia. Y tú sabes que el tiempo de pastor no está programado como nosotros que vamos a trabajar y yo trabajo de 7 a 3 de la tarde y yo me desaparezco y que el mundo ruede y I'm so sorry, yo estoy fuera del trabajo. Pero como pastor, tú sabes que te pueden hablar a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la tarde. Puedes también, estábamos comiendo y recibía mi papá una llamada en aquel entonces o llegaban y tocaban a la puerta y pues se tenía que ir a atender a la iglesia. Entonces, los tiempos, te tienes que partir en bastante tiempos y a veces descuidas a la familia. Yo creo que sí hay ocasiones que como pastor descuidas a tus hijos y puede ser que por eso sea una causa o motivo que el hijo se haya desviado o que no haya tenido ese encuentro todavía con Cristo, que obviamente no es responsabilidad de nadie más que de la persona, el individuo, pero puede ser que por ahí tengamos algo. Pero yo creo que en su mayoría de los casos no es cuestión de que el pastor haya descuidado a la familia. Simple y sencillamente no ha tenido esa persona porque
un encuentro con Cristo. Entonces, por desgracia, inclusive catalogamos la eficiencia o qué tan bueno es un pastor por cómo están sus hijos. Y yo creo que no hay más mal que le podemos hacer, porque precisamente como hijo de pastor, yo creo que en vez de acercarlo o ser el Cristo más cercano para él, el Jesús más cercano, con estos tipos de comentarios, lo que hacemos es que lo alejamos un poquito más de la vida eclesial y de que pueda tener un encuentro con Cristo, ¿no? Como que la misma iglesia, antes de que él se pueda desarrollar en familia, pero principalmente en la comunidad de la iglesia, ya lo castigamos, ¿no? Ya la iglesia, por decirlo así, le emite un castigo casi en automático al hijo de pastor, ¿no? Por comentarios, porque creemos que el hijo de pastor debe estar a la altura de nuestras expectativas, ¿no? Así Como es. iglesia. Creemos que no van a cometer errores, ¿no? Exacto. Y luego, por ejemplo, a uno como hijo de pastor, te crea, ¿cómo podría decir? Tu identidad ya no estás, tu identidad no está basada en lo que Dios piensa de ti, en lo que Dios cree de ti, en lo que Dios ha hecho en ti, sino que precisamente porque nos ponen eso de que pues eres el hijo del pastor, debes de comportarte. Entonces vas por la vida tratando de agradar a la iglesia, o sea, a los hermanos, y tu identidad se forja alrededor de eso, de la identidad, de cómo te ven los demás y no cómo te ve Dios. Entonces, ¿qué empiezas a hacer como hijo de pastor? Lo que viene en los discipulados que vemos, aparentar y incumplir, en hacer las cosas no porque sea que haya recibido mi salvación y sea una expresión de ella, sino porque quiero aparentar y cumplir con lo que la iglesia demanda de mí. Inclusive, en ese tipo de iglesias muchas veces el trabajo de tu papá depende de cómo te comportas. Porque dicen, no, pues mira cómo no puede ser pastor porque mira cómo anda el hijo. Entonces, a veces agarras esas cargas y no, pues me tengo que comportar porque pues es el trabajo de mi papá y pues ni modo. Entonces aparentas y cumples y no estás haciendo o no estás haciendo las cosas por una convicción de una salvación en ti, por un agradecimiento hacia Dios, por una confianza en Dios y fe en Dios, etcétera, ¿no? Entonces, en tu punto de vista, por ejemplo, aquí traigo un punto que quería tratar ahí. Estaría mal aplicado a lo mejor entonces decir familia pastoral, porque en este caso el pastor es el llamado. Porque entonces vemos ahí a... Como que les das la misma carga sí, a cada miembro de la familia. Les estás dando, ¿no?, una carga que no les toca, no les corresponde, ya que a lo mejor ellos pues tomarán su decisión, ¿no? Y si tienen el llamado, yo creo que... Bueno, para no meterme en otros puntos, pero como familia pastoral tal vez sería a lo mejor más bien decir la familia del pastor. Sí, estrictamente vocabulario en el léxico, yo creo que sí sería ese es más correcto, Más correcto. ¿no? O sea, sí, pues son el hijo del pastor, porque familia pastoral, te digo, bueno, al menos en la iglesia donde estamos, Vida Juárez, ahí sí consideramos que tenemos pastoras, ¿no? Entonces, ahí sí es pastora o pastor, pero los hijos, como decíamos, ellos no tienen la vocación. Algún día lo podrán tener o no lo tendrán. Oye, porque es otra carga que nos ponen también a los hijos, ¿no? De pastor. Ya que tocas ahí ese punto de pastora y pastor. Entonces, por ejemplo, ahí va de la mano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, bueno, tú que eres pastor ya ahorita y Blanquita son pastores ahí en Vida Juárez. ¿Cada uno recibió su llamado o fue llamado cada uno o los dos ya juntos? En este caso fue juntos. Fue juntos los dos cuando nos hicieron la invitación y habló nuestro pastor principal, Abraham López, con nosotros. Fue en conjunto. Precisamente por lo que te decía, ¿no? Lo platicamos porque entre ella y yo, de hecho fue una plática de que tuvimos desde antes de casarnos. Yo creo que desde antes de que te cases debes de tener muchas pláticas de este tipo y sobre todo si crees que alguna vez podrías tener un llamado a la pastorado. Nos decías que tienes 47. Así es. ¿A los cuántos años te conviertes en pastor? No, pues tengo como 2 apenas. 45 años. 45. ¿Y el llamado lo recibiste?
una confirmación que digas, yo supe que iba a ser pastor, porque no creo que hayas recibido el llamado al pastorado cuando veías cómo maltrataban a tu papá, cómo hablaban a sus espaldas. No creo que haya nacido de ti decir, están hablando de mi papá cosas que a mí me ofenden. Sí, quiero ser pastor. Creo que ahí no fue tu llamado, ¿no? No, yo quiero que me critiquen. Definitivamente no. Definitivamente no. Es complicado, ¿verdad? De decir exactamente cuándo fue, pero no, definitivamente no fue en esas fechas, ¿no? Cuando inclusive parte de mi familia me decía, no, nunca vais a ser pastor, porque pues se vive, sobre todo en las iglesias tradicionales o en las iglesias en las que crecí, fue complicado. O sea, la verdad es que sí fue complicado, inclusive socialmente, no solamente dentro de la iglesia, sino socialmente. El ser señalado siempre por el ser el hijo del pastor. Yo llegaba a la primaria, por ejemplo, y de quién, ya sabes, a ver, presentes el primer día, ¿cómo se llaman tus papás y a qué se dedican? Por ejemplo, en una ciudad como Morelia, en los 80s, donde son ciudades fanáticas. O sea, todos esos estados, todos esos, o sea, son ciudades que están llenas de fanatismo, está llena de nuestros hermanos los católicos. Entonces, el decir que Pedro Adame y mi papá es pastor. No, ya te echaste la bronca. Siéntate. Siéntate, Pedrito. Sea, era el único en toda la primaria, por ejemplo. O sea, no, ya cuando llegué aquí a Juárez, están en el cielo, no, hombre, nada que ver con la dinámica de cómo se vive, que yo lo viví de los dos lados, la dinámica que se vive en el centro del país. ¿Ha cambiado ahora mucho? Sí, mucho ha cambiado a aquellos años de los 80s. Pero entonces, sí es complicado. Entonces, definitivamente yo no pensaba. Si tú me dices, siempre lo que te iba a comentar ahorita, desde pequeños a veces nos ponen carga también de que me topaban, de hecho todavía me topan hace poco miembros de la milicia, digo, compañeros de la milicia de mi papá, y ¿tú qué? ¿Para cuándo eres pastor o qué rollo qué? O sea, así siempre desde niño. ¿Y tú qué? Cuando seas pastor, así, o sea, dándolo por un hecho, de que tú tienes el llamado y la vocación. Entonces, todavía, ¿y qué? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Y qué? ¿Para cuándo tienes iglesia? Entonces, desde siempre ha sido así. Entonces, siempre mi respuesta fue, si Dios me llama, adelante. Pero si me dices que por decisión propia, yo, Pedro Adame, quiero ser pastor, no. Siempre fue mi respuesta. No. ¿Por qué? Precisamente por todo ese contexto. Yo decía no y no. Y es por eso que Abraham todavía me la riega de repente, que soy el Jonás, no sé si han escuchado. Porque siempre me negué. O sea, el llamado a quizás a ser pastor no vocacional o no, porque de alguna u otra forma llegamos a pastorear muchas veces no formalmente, o sea, no teniendo un título y diciendo que es pastor, sino por muchos años siendo hijo de pastor y ahora sí ya convertido y teniendo el encuentro con mi Cristo. Serví en muchas áreas de la iglesia. Entonces, de alguna otra forma, fungíamos como, por ejemplo, lo que hacen ahora los pastores de jóvenes. Pues por mucho tiempo lo llevamos a cabo, ¿sabes? Como porque estar con ellos, acompañarlos. Indirectamente, ¿no? Estuvieron ejerciendo. Exactamente, sin un título de pastor, que en nuestras iglesias, en esas iglesias tradicionales, pues nada más te llaman como líder, no eres el pastor, eres el líder del grupo de jóvenes, pero en sí hacías la labor de un pastoreo. Me explico que ahora se le llama o así se le titula ahora en las iglesias más modernas, ¿no? Oye, y hablando de esta parte de... Yo, por mi cuenta, yo no quiero ser pastor o yo no quería ser pastor. Yo he escuchado una frase muy común dentro del ámbito pastoral y se la he escuchado a muchas personas que ahorita son pastores. Pero la frase es, le huí al pastorado. O sea, durante X tiempo le huí al pastorado, no quería ser pastor. Así como que es muy común que los que son ahorita actualmente pastores no querían ser pastores. Porque siempre es bien común esa frase de, no, le huí al pastorado, pero pues ya, me alcanzó, ¿no? Ya, o sea, ya. ¿Te pasó esa parte de huirle al pastorado? Ya teniendo como que el llamado ya muy marcado, muy presente, muy definido,
Ay, híjole, no quiero ser pastor, no quiero, no. Yo creo que definitivamente sí. Sí, le estuve sacando mucho tiempo la vuelta, ¿no? Por varias razones. Una de las principales por todo lo que ya les he platicado que conlleva la vida del pastor, de ser un pastor, ¿no? Las complicaciones, el hecho de trabajar con personas, yo creo que es lo más difícil, la profesión más difícil. Yo por eso estudié ingeniería, porque yo vi que dije, no, estudiar administración, estudiar recursos para estar en... No, dije, trabajar con personas, no. Dije, prefiero trabajar con máquinas. Entonces, obviamente siempre la interacción con personas se va a dar, ¿verdad? Pero bueno, claro. Yo creo que el trabajar con personas, o sea, es algo complicado. Entonces, eran cuestiones que yo decía, no, o sea, yo precisamente les repito, por eso en mis estudios seculares yo preferí una ingeniería. Nunca me gustaron las áreas sociales. Por eso, pensando en eso. Pero definitivamente sí, yo creo que le estuve sacando mucho la vuelta por muchos años a ese llamado que yo sentía en mi corazón, pero que no le hacía caso. O sea, yo decía, no, eso no es para mí. Eso no es para mí. Entonces ya llegamos al llamado. Ahí, ya ves que sí había ahí un sentimiento. Ahí, bueno, ya tocaste un punto que quería llegar. ¿Dónde? Aquí tengo otro punto. ¿Dónde estudiaste secularmente, Pedro? Estudié aquí, bueno, si te pongo precisamente por el pastorado de mi papá, en las iglesias se tenían que cambiar. No es vitalicio, por ejemplo, el pastoreo, con muchas otras iglesias que es vitalicio, o temporal donde dicen, duran 4 años, si te cambias, son determinado tiempo. En el caso de mi papá lo podían cambiar cuando fuera en diferentes lugares, ya sea de la ciudad o fueran diferentes. Entonces en primaria estuve en 6 primarias. El último año acabé quinto y estuve el sexto en Morelia, Michoacán. Pero los demás, por ejemplo, estuve en Matamoros, Coahuila, estuve en Arcinas, Durango, estuve en Monclova, Coahuila, estuve en Frontera, Coahuila. No sé qué otro se me esté pasando. Y donde acabé la primaria fue en Morelia, Michoacán. Ahí mismo en Morelia estuve en 2 secundarias. Estuve primero acabé en la técnica 82 de Morelia, Michoacán. En Morelia el único que he hecho completo es la preparatoria, la hice ahí en Morelia. La prepa la hice en Morelia, en la Melchor Ocampo. Ahí estuve en la preparatoria. Cuando estoy en el último año de preparatoria, mi papá lo cambian de Morelia, que estaba de pastor, lo cambian a Celaya y me quedo el último año a estudiar de preparatoria en Morelia. Yo solo, bueno, solo entre comillas, yo solo de mi familia, me quedo a vivir con una familia que era de la iglesia ahí de Morelia, la primera iglesia de Morelia, en aquel entonces era la única, de la iglesia de donde estábamos. Y me quedo ese último año y me voy a Celaya acabando la preparatoria y inicio los estudios universitarios en Celaya, Guanajuato, en una universidad, la Sallista Benavente. Y después de ahí surgen inquietudes personales y decidimos venirnos, mi hermana mayor y yo, a Ciudad Juárez. Me cambio un semestre al TEC de Juárez, al TEC de Celaya, para poder hacer mi cambio al TEC de Ciudad Juárez. Llego aquí a Ciudad Juárez, no me gusta el TEC de Juárez. Ay, perdón, Araceli, no me gusta hacer, porque ella es liebre, yo no me gustó, porque ya tenía el pase, yo nomás llegué a inscribirme, ya tenía... Y saqué ficha para la UACJ, acabo en la UACJ, es donde acabo mis estudios seculares aquí orgullosamente indio. Termina siendo indio. Exacto. Entonces ahí fue donde fue tu encuentro, en Celaya, y estaba pasando todo ese cambio. Sí, exactamente. Para venirte a estudiar a Juárez. Exacto. Poquito después me vengo. Ahí es tu alma mater, pues la UACJ. Sí, así es. Orgullosamente indio. Conozco muchos indios, Sí. Ahí traemos uno por ahí enfrentito. ¿Ah, sí? Más indios que liebres. No. Sí, ¿qué carrera es la que concluiste aquí en la UACJ? Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ah, mira, qué casualidad. Ay, qué casualidad. Oye, necesito cambiarle la RAM a mi compu.
Le tengo que dar reiniciar. Sí. Apágala y préndela. Control Alt Delete. Ese nunca falla. Apágala y préndela. Confiarle, ¿va? Sí, qué barbaridad. Déjale aplastado el botón y... Fíjate, y qué bueno que mencionas que Araceli Blanquita, bueno, yo la conozco por Blanquita, pero Araceli también, cuando le decían, Araceli, ¿quién es Araceli? Acércate con Araceli, ¿quién es Araceli? Se llamo yo y mi esposa, ¿quién sabe quién será? Y terminamos sabiendo que era Blanquita. Entonces la conocemos por Blanquita. Tengo aquí el siguiente punto de cómo es tu relación con tu esposa en torno al pastorado y ahora como una familia pastoral, porque hay algo muy diferente a lo que tú nos platicas de cómo fue tu vida siendo hijo y ahora siendo padre. Yo puedo verlo, ¿verdad? Yo no te conozco al 100, pero lo que he podido ver es que tus hijos, tienen una perspectiva diferente a la que tú viviste. Y me gustaría conocer, porque yo sé que en las noches, ¿verdad? Ya estando ya acostados bien cansados, platicamos con nuestras esposas. Y si no lo hacen, háganlo. Los que nos están viendo. Consejo fuera de matrimonios. Avalado por el pastor Pedro Adame. Ya para acostarse, cuando estás con los pepinos en los ojos, y el aguacate. Hablen con su esposa por el amor de Dios. Amén. Sí, así sí, es, aunque hayan estado enojados, platiquen. Sí. Entonces, muy buen consejo. Hablando ahí en esa parte de cómo es tu relación con tu esposa en torno a la crianza pastoral, porque vamos a ser honestos, tenemos una vocación, vemos ahí una vocación más que visible, en uno de tus hijos, ¿verdad? Y en el otro, pues, vemos cómo a pesar de su timidez, se ha intentado desarrollarse y le ponen los kilos ahí con los niños. Y yo creo que, ¿cómo ha sido esa nueva etapa de pasar de ser hijo de pastor a ser pastor, crianza pastoral y ahora con tus hijos? Definitivamente lo tienes que platicar. Ahora, hablando de ahorita que decías de que hay que hablarlo, lo tuvimos que platicar primero con Araceli, con mi esposa Blanca Araceli. Por cierto, no eres el único, a varios les ha pasado, inclusive por fuera, así de amigos de otro lado, no grabando. Me ha tocado platicarles, oye, es que Araceli, y así, y una vez me dijeron, ya hasta que no se aguantaron, oye, ¿es otra que tienes? ¿O quién es Araceli? Y le digo, no, es que se llama Blanca Araceli, y yo acostumbro decirle Araceli. La mayoría de las personas la conoce como Blanca, toda la mayoría. Entonces, yo creo que fui el primero que empecé a decirle Araceli, desde que la conozco, Araceli. Pero ¿y cuando estás enojado, cómo le dices? Blanca. O sea, si yo le digo Blanca, o sea, por ejemplo... Ya palabras firmes, ¿no? Hay mucho bullicio. Blanca. Esas veces que hay mucha gente, hay mucho bullicio y cosas así. Araceli, amor. Araceli, amor. Y no me escucha. Blanca. Rápidamente, así. A veces no que esté enojado, sino porque quiero que me voltee a ver. Con Blanca, voltea porque voltea. Entonces, definitivamente, les decía, lo tuvimos que hablar, ¿verdad? Muy seriamente con mi esposa. Y una ventaja, sí hay cosas, porque a veces, a lo mejor estoy andando mucho en las cosas negativas de hijo de pastor, y no todo es negativo. La verdad es que trae bendición a tu vida. Entonces, yo una vez platicando con Pau, con Saúl, les decía que sería un ingrato, sería algo malo de mí el que yo despreciara la iglesia que crecí, que yo despreciara los medios que Dios puso en mi vida, porque yo creo en la providencia de Dios, yo creo en los planes de Dios, yo creo que Él puso las cosas que pasaron en mi vida por un motivo. Entonces yo sería un desmalagradecido y no podría yo, sería malo de mi parte el decir que todo fue malo. No es providencia de Dios, Dios me puso ahí por algo y fue su voluntad que pasaran las cosas que pasaran. Pero entonces, teniendo un contexto ya de hijo de pastor, yo creo que fue relativamente un poco más sencillo en poner en contexto a mi esposa, por ejemplo, que ella conoció todavía como hijo de pastor, siendo un joven, desempeñando las funciones como un hijo de pastor en la iglesia, y fue más fácil platicarlo con ella y decirle, ¿sabes qué? Pues como hijo, como si llegamos al pastorado, lo que va a pasar es esto, va a pasar lo otro, vas a estar más, por ejemplo, cosas como que vamos a estar más en la mira de todos, y eso por más que lo quieras evitar, eso va a pasar. O sea, eso no es de que, vamos a ser más señalados. Lo mismo platiqué con mis hijos. Y es una dinámica también un poco que ellos
batallan un poquito más porque ellos ya llegaron a esto más grande, ¿sabes cómo? Entonces yo ahorita todavía tengo que decirles, flaco, nane, tienen que estar conscientes de que ustedes están más en la mira y no tienen que hacer las cosas. Yo no quiero hijos perfectos y sé que no son perfectos y no quiero ponerles cargas en su vida, pero deben entender que son señalados, van a ser señalados, van a estar en la mira siempre porque son hijos de, no tanto por ustedes, y eso es hasta cierto punto normal, ¿no? O sea, espérenlo, pues, espérenlo. Oye, y a pesar de que no debería ser, porque ya hablamos de, o sea, todos somos, como decías, un pecador más, a pesar de que no debería ser, inevitablemente va a ser. Exacto. Va a suceder porque va a suceder. Exactamente. O sea, eso no es de si va a pasar, eso va a pasar. Y eso ha pasado y seguirá pasando. Entonces, eso lo tuvimos que hablar con Araceli, lo tuvimos que hablar con nuestros hijos y lo tengo que seguir recordando. O sea, todavía es difícil para ellos. Ahorita venimos, hijos, ¿y a dónde? Dame, ¿y a dónde van, papá? Hija, tenemos un compromiso de eso y esto y así y así. Hija, van a venir estas personas a la casa. ¿Y por qué? Hoy queríamos ir al cine, hoy queríamos descansar, Saludos no sé. ¿Sabes cómo? Y son cosas, son dinámicas que ellos están aprendiendo aún todavía, que todavía no creo que todavía no se les hace del todo común o fácil el llevar todas esas dinámicas de que tenemos acostumbrados de que cada martes nos vamos nosotros al cine como familia. Ahora no lo podemos hacer tan así porque ha cambiado la dinámica porque familiar. Hay instituto. Por cierto, hay instituto los martes. Entonces, promocionalo. Así ya es. Estás aquí a ver, vamos a hacer comercial. Una pausa. Comercial. Instituto de la Iglesia Vida Juárez, Instituto Bíblico. Todos los martes estamos teniendo clases de 6 a 10 de la noche. Y es una carrera para hacer licenciatura en teología, 4 años. Aquí lo que me encanta es que está Saúl, está Abraham, está Pau, que allá está la jefa de grupo, que está en los controles. Estamos y ya vamos en nuestro 4º semestre nosotros. Pero es una carrera de 4 años para ser licenciado en teología, 2 años que nosotros ya por eso en este semestre tenemos que juntar un ahorrito para sacar nuestro certificado de bachillerato en teología que ya vamos a acabar en este semestre que vamos a terminar. Y estamos ahí para los que se quieren inscribir. Yo creo que los muchachos les pueden dar testimonio de que estamos creciendo, estamos aprendiendo. Está muy interesante los profesores, todo lo que aprendemos está suave. Así que comercial, acérquese con nosotros a Vida Juárez. Te comento algo ahí, ¿no? Yo entré para solucionar algunas dudas y he tenido más. Sí es. Pero creo que ahí la llevamos. Ahí la llevamos averiguando eso. Creo que por eso nació esto, ¿no? Empezamos a inconformarnos a lo que está sucediendo. Sí, porque precisamente lo que dice Saúl, llegas a un punto donde dices, ay, caray, sé muy poco. Perdón de la palabra. Sé muy poco. Con el perdón de la palabra, ay, caray. Ay, caray. Conozco muy poco, sé muy poco acerca de Dios. Entonces necesitamos más, ¿no? Y entre más nos metamos, vamos a cada vez más. O sea, yo tengo una vida, crecí viendo a mi papá estudiar, crecí viendo a mi papá. Y en aquel entonces, pues ahora la tenemos fácil. Le digo a mi hijo, flaco, ahora la tienes fácil, no la hagas. O sea, puedes abrir una computadora, el celular y ahí tienes todo el conocimiento que quieras. En aquel entonces, pues mi papá se ponía con sus versiones físicas de la Reina Valera, de la, todavía no traducción viviente, se me hace. Por ejemplo, tenía Biblias de la Guadalupana, tenía Biblias católicas, tenía su Biblia, o sea, siempre tuvo en una mesa así, se ponía con sus libros y a estudiarle así. Digo, no, ahora abres la computadora y la tenemos. La verdad que la tenemos bien fácil. Le pones ahí en San Google, la palabra, ¿no? Y ya. Sí, ándale. Nomás una palabra y ya le pones. Y en aquellos viejos, la verdad es que se la rifaron. La sufrieron. La sufrieron. Y gracias a Dios, o sea, crecí viendo eso en mi padre. Y estoy convencido de que entre más profundizas en la palabra, más le ves a la palabra. Y el problema, muchos teólogos dicen, el problema más grande de la humanidad es precisamente qué concepto tienes de Dios. Cuando te dicen Dios, ¿qué te viene a la mente? O sea, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando oyes Dios? Y eso el no conocer a Dios, yo creo que nos ocasiona
tanto ya siendo cristianos y sobre todo cuando no has encontrado a Cristo, no, más bien no, Cristo no te ha encontrado, pero aún siendo cristianos, yo creo que el que no conocer a Dios nos trae muchas broncas que nos podríamos ahorrar. Así es. Pedro, pues vamos entrando a una recta más interesante. Ya estamos saliendo de la parte de hijo de pastor para entrar al pastor. Vamos ahí afinando detalles. Que seas hijo de pastor no quiere decir que tengas el llamado de pastor. Así es. No pongamos cargas que no deben de llevar los hijos del pastor. Vemos cómo tu papá sirve a su esposa, a sus hijos, a una iglesia, a hermanos que a lo mejor no les requería algún tipo de retribución porque le fallaron, ¿verdad? Y te dolió. Vemos que ser hijo de pastor no fue fácil y entrar a un pastorado, a tener un llamado en el cual dices, oye, sufrí y ¿quieres que entre yo aquí? Oye, yo estoy bien. Bien a gusto. Y ahí es donde entra tu inconformidad a decir, bueno, necesito más. Necesito más. Pedro, cómo percibes a Dios en tu vida de una manera clara a través de tu familia? Una familia, llegamos a la conclusión. En este caso, tú dirías, bueno, mi familia es pastoral, o aún no es pastoral, pero va a serlo por completo. No sé cómo sea tu oración, que para dónde vaya afinando tus hijos. ¿Cómo percibes a Dios en tu familia? ¿Cómo cambia las cosas Dios? Yo vi personalmente, ¿verdad? Y si no quieres hablarlo, ahí en la cartita yo te escribí, si te diste el tiempo de leerla, vi que no me mandaste el de regreso, así que yo tengo permiso de hablar de todo. Sí. Pero si no quieres hablar, no hay problema. Sí. Tu hijo, cambio radical y se acerca de una manera increíble en el cual decimos, oye, es un joven y conoce. Casi yo veo, digo, que si pongo a Pedro, Pedro Adame. a Pedro, en un debate teológico con su hijo. Un saludo. Un saludo a su pequeño. Alvin. Creo que estaría muy interesante ahí ese asunto. ¿Cómo percibes ahí a Dios en esas situaciones? Que fueron, yo creo, complicadas. Yo no quiero meterme así de fondo, pero ¿cómo lo percibes? Porque ahí hay algo, bueno, comentábamos fuera de cámara, ¿verdad? O fuera en otro tiempo, que hubo algo en él que lo motiva y lo incita. Hijo de pastor, al fin de cuentas, también. Así es. Obviamente, Dios en nuestra familia lo es todo. O sea, quizás a veces quisiéramos que fuera todavía más nuestro hogar mucho más cristocéntrico, pero lo que tratamos es eso, ¿verdad? Dios para la familia Adame Aguirre, nuestras actividades, toda nuestra agenda, todo lo que hacemos gira en torno a Dios. Y obviamente tenemos tiempo de esparcimiento, tenemos tiempo para divertirnos, tenemos tiempo para, inclusive, por ejemplo, mis hijos, hacer un ejercicio físico que para yo considero que es importante. Por cierto, viendo ahorita la serie saludable, es importante tener tiempos de descanso, es importante tener tiempos de esparcimiento, es importante tener tiempos de desarrollo, de cuidar tu físico, de hacer ejercicio físico, todo eso, ¿verdad? Pero sí gira en torno a nuestra agenda, en torno a Dios. Entonces, en cuanto a mi familia, cómo Dios ha hecho un cambio en este último año, año y medio, siempre hemos visto la mano de Dios, obviamente, pero en este año, año y medio, ha sido algo increíble, algo palpable, una oración que como familia, ¿verdad? Lo hicimos, a través de una dificultad, a través de algo, de un sufrimiento, porque fue un sufrimiento difícil que pasamos como familia. Hicimos una oración y muchas otras, pero
hemos visto la mano de Dios palpable, en especialmente ahorita que mencionabas, especialmente en el flaco, en el Alvin, ¿no? Se despertó en él a través del sufrimiento. Le he escrito varias veces. Dios lo encontró en sus momentos difíciles y su providencia, como me ha sostenido en lo personal, a mi esposa, a mi hija, lo alcanzó a él en una etapa de sufrimiento y donde te cuestionas muchas cosas, ¿no? Te empiezas a cuestionar, inclusive empiezas a reclamarle a Dios, ¿no? Pero fue algo que insisto, es providencia de Dios. Las cosas que pasan y vimos como familia, o sea, si tú lo vieras desde dentro de la familia, fue un cambio radical, fue un cambio de 180 grados, fue un cambio que no lo puedes explicar sino solamente Dios en la ecuación. O sea, solamente estando Dios en la ecuación fue el cambio. Y sí, o sea, ahorita si lo pones, pero no solamente en su conocimiento teológico, no solamente, sino nosotros vimos en sus actitudes, vimos cómo se comporta con nosotros, con su hermana, qué es lo que piensa de las cosas, cómo piensa de las cosas, cómo se centran las cosas, cómo él ve su cosmovisión, cómo ve todas las cosas. Fue un cambio radical. Entonces sí, si lo pones ahorita conmigo un debate teológico, en primer lugar tenemos algunos puntos de diferencia, porque él es calvinista. O sea, él es así 100% calvinista y Es Alvin, ¿cómo? Alvin Michel. Michelén. Sí. Alvin Michelén. Sí, él es Alvinista. No. Sí, él es así, o sea, completamente calvinista. Él maneja tus 5 puntos de los calvinos y él platica con él y él es calvinista, pero gracias a Dios, ahora como llamado, de hecho yo creo, o sea, yo veo en él, no sé si un llamado pastoral, pero sí un llamado, por ejemplo, no sé, quizás a ser un maestro de teología, a hacer algo así, porque está apasionado él. O sea, ahorita tú lo ves y las pláticas con él, le puedes mencionar muchos escritores, maestros de teología y le encanta ahorita, está apasionado por eso. Pero lo que me asombra o lo que me maravilla más es que no solamente su conocimiento teórico ha cambiado, no solamente eso, sino que la pasión por su Dios ha cambiado. Entonces, en su último cumpleaños yo le escribía que lo que me encanta es que él nació también en octubre, como nació mi padre, en el mismo mes. Y lo que me encanta es que yo puedo ver ahora que el Dios de mi padre es el Dios de mi hijo. Y es algo que no puedes... Te llena, ¿no? Sí, como no, o sea, ver eso y quizás, no sé, ver a lo mejor el que vaya a continuar, sí, de verdad, ahora sí que con el legado de eso que me decían a mí, ¿tú para cuándo? Puede ser él, ¿verdad? Y tampoco, si no lo es y si no llega a serlo, tampoco así como que no quiero poner cargas en él, ¿verdad? Pero yo veo, o sea, de hecho, si ustedes me preguntan, él no estuviera estudiando, ahorita está estudiando aquí en UTEP, está estudiando ingeniería mecánica. Y si por él fuera, él ya estuviera estudiando en el seminario, en alguna otra universidad, porque tiene esa inquietud, ya estuviera, no sé, en el college está igual que su padre, le encanta Piper. John Piper, tienen ellos un colegio. Y si por él fuera, estuviera estudiando por allá, pero le digo, no, flaco. Precisamente viendo lo que implica ser pastor, le digo, flaco, primero algo que te dé para comer, para cuando estudies teología, puedas sustentarte la carrera, porque sí. Afortunadamente ya no es tan conservador antes, las iglesias, ¿no? Como antes. Bueno, sí, hay todavía algunas iglesias conservadoras, pero ya Dios te rescató de ahí, Pedro. Dios te rescató de ahí.
ya estás en mejor lugar. En un mejor lugar y gracias a Dios. Pero sí, era uno de los puntos que quería tocar contigo, la familia. Y qué bueno que lo mencionas a través de como dices tú no pasaste tal vez por borracheras, por drogadicción, por tentaciones así tan gruesas. Y ahora ver que tu hijo pasó por algo así, que dices, bueno, yo a lo mejor no lo viví, pero mi hijo lo pasó, ¿cómo le ayudo? Solamente de la mano de Dios. Ajá. No hay más. No puedo hacer yo nada y solamente Él va a ser el que le dé la salida. Así es. Y lo viste claramente ahí. Era lo que te comentaba, cómo lo mirabas en tu familia. Y creo que puedo entender ahí un poquito eso que dices, el Dios de mi padre es el Dios de mi hijo. Que a lo mejor no... Y por mucho tiempo se ha usado eso, ¿verdad? Que las bendiciones son generacionales y bueno, oye, tranquilo, no pongas la carga que no, ¿verdad? Porque pues oye, ya que va a ser pastor y no es cierto. Y hasta creces frustrado, ¿no? Dices, quiero ser pastor, pero pues oye, no me gusta leer. No, pues ya. Oye, Peter, y esa partecita que mencionaste de Alvin trae una corriente más calvinista. ¿Ha sido un problema o nunca ha sido un problema? ¿O es por llevarte la contraria? No, o sea, porque hablamos, siento que la expresión de, es que Alvin es más calvinista, entonces hay una pequeña diferencia ahí dentro de la familia como que de pensamiento, ¿no? Sí, para poner un poquito de contexto, crecí en una iglesia primero. Sí. Lo nombramos. Pues di marcas, hombre. Entonces sí. ya estamos aquí. Suéltala, hombre, pues para que también se muevan ahí del conformismo, ¿no? Porque íbamos a tener otro invitado que también viene de algo más o menos similar. Así que, pues, si quieres decirlo, adelante. Y antes de continuar, o sea, recalcar, ¿verdad? Ya lo platicábamos ahí más en corto con Saúl, con Pau. Y lo que dije ahorita, o sea, sería un mal agradecido el tirarle tierra a donde crecí y el medio de gracia que Dios puso para alcanzarme. O sea, eso sí. Y de la iglesia tú podrás, todavía, acá entre nosotros, todavía yo siento ese celo. O sea, que alguien más hable mal de esa iglesia, espérate, si no estuviste ahí, compa, no tienes ni fundamentos ni nada para decirlo. En la iglesia que yo crecí, entonces, es una iglesia del nombre, o sea, no es trinitaria. Se cree en el nombre de Jesucristo, primero. Segundo, es una iglesia pentecostés. Entonces, quieras o no, eso es parte de mi formación, o sea, del nombre y pentecostés. O sea, que vendría siendo unicitaria. Unicitaria. Sí, ¿no? Ajá, así es. Entonces, se me fue lo que los iba a comentar, pero sí es una iglesia unicitaria. No unitaria, porque no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Es unicitaria. Nos explicas eso después. Pero entonces, creciendo en ese contexto, por ejemplo, muchos de los calvinistas son cesacionistas. El mover del Espíritu Santo, como aquello del hablar en lenguas, cosas así, pues muchos de ellos son bien radicales en cuanto a esas creencias, cositas así, o sea, muy particulares. El calvinismo está muy estricto en ciertas cosas. Por ejemplo, los pastores, ellos calvinistas son pastores y la esposa es esposa del pastor, no es pastora. Cositas así, a lo mejor son detalles, ¿no? Y él sí, si le preguntas, pues él es calvinista, él dice, no hay pastoras, ahí es esposas de pastor. Ya lo ventaneé aquí, porque nunca lo dice, o sea, son cosas pero en algún momento vivimos, ¿no? Las experiencias y es lo que hace que cambiemos un poquito. Sí, exactamente, sí, ándale. Yo crecí en una iglesia muy similar, igual, y pues no creíamos que Dios pudiera hablarte de alguna manera en específico o a detalle. Sí tengo mis puntos a veces con la profecía, que yo creo que a veces más bien parece adivinación, pero creo que Dios sí te puede hablar, ponerte a ti un pensamiento sobre ti mismo. Ajá. No que esté mal, ¿verdad? Pero, oye, necesito que hagas esto. Ya. Entonces, sí. Yo creo en esa parte sí. Y también hasta que experimenté, fue que supe, o que dije, oye, sí creo en la profecía que se pega a la palabra. Uh-huh. No a la adivinación
que no se apega y que te va a adivinar algo que ya te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y creo que a veces hasta que experimentamos, yo creo que Sí, él ya experimentó su conversión, es. que fue algo radical. Pero vamos a ver cuando él ya, como dices tú, que ejerza lo que Dios tiene para él. Así es. Y yo creo que estaría interesante invitar a Alvin para hablar Sí. sobre Calvino, así que Sí, si yo quieres. creo que ese va a ser otro capítulo. Sí. Sí, un capítulo de posturas. Sí, no, Ándale. pero ahí Pedro creo que no va a poder estar porque no vaya a ser que causemos un conflicto en la familia. No, pero precisamente estábamos hablando de eso, ¿verdad? En realidad no. Gracias a Dios, también con mi padre, obviamente, tuvimos diferencias. Pero era un viejo que te podía sentar a platicar con él. Y aunque él era, o sea, siempre fue fiel en todas las normas de conducta y todos los reglamentos de la iglesia que siempre estuvo, era apasionado, o sea, son cosas que yo le admiré mucho a mi padre porque fue apasionado por lo que hacía, por lo que creía y lo defendía a todo. Entonces, con él pude platicar y es la misma dinámica con Alvin. Él tiene ciertas posturas en las que no concordamos completamente, pero que lo platicamos los dos y en la mayoría de las cosas concordamos. Digo, y hay cosas que él no dice abiertamente, precisamente por respeto, ¿verdad? Porque dices, bueno, pues son cosas que puedo pasar, pero hay cosas creencias que digo, Que está firme, ¿no? que está firme y él no las anda ahí pregonando ni haciendo promoción en contra de, no sé si me explique, que eso es Sí, claro. importante, eso es algo que aprendí también. Bueno, mi papá siempre me decía, bueno, mientras estés en esta institución, en esta iglesia, tienes que respetar los reglamentos de la iglesia, tienes que respetar, ya si no quieres estar o no estás de acuerdo, bueno, ya fuera es otra cosa, ¿verdad? Pero mientras estemos en la iglesia, pues tienes que respetar, apoyar, sustentar las enseñanzas de esa iglesia, a veces no estando totalmente de acuerdo. Obviamente, si tú me preguntas cosas fundamentales como la justificación, todas esas cosas, ¿no? Pues ahí sí tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Igual con Alvin, tengo, ¿no? Que a ver, ¿cómo llegamos a ser justos? ¿Por qué medio llegamos a ser justos? Ahí sí estamos totalmente de acuerdo en esas cosas, ¿no? La doctrina de la gracia, la cristología, todo eso, pues sí, concordamos en todas las cosas fundamentales. Y hay cositas con las que por ahí diferimos un poquito nada más, pero nunca en un tono así no, sino así suave de poner nuestras posturas, ¿no? Así de, Alvin, te voy a desheredar. Pero es parte Pero de nada crecer. grave. Es parte de crecer, ¿no? Así es. Es parte de crecer. Sí, de crecer, no de crecente. Oye, y es parte de crecer, yo creo que individualmente, yo me he dado cuenta que pasamos por diferentes etapas en nuestro propio pensamiento. O sea, llega un momento en el que, no, pues yo creía así. Y ya, voy creciendo en la iglesia, voy creciendo en conocimiento y ahora pienso un poquito más asá. O sea, todos tenemos esa parte de que nuestro pensamiento va evolucionando, ¿no? En cierta forma. Y vamos alineándonos a cierta dirección conforme vamos conociendo más de Dios. Y en esta parte, Peter, ¿cómo ya siendo pastor, ya entrando en ya llamado y ¿cómo se dice? Establecido, ¿no? Establecido, ¿no? Ya, o sea, ya en el ruedo. ¿No te has topado con esos, o más bien, cómo ha sido tu tope con esos requisitos de pastor, ¿no? Que vemos por ahí denotados en la Biblia? ¿Cómo te sientes tú respecto a, bueno, soy llamado a pastor y luego vas a la Biblia y te topas ahí con algunos requisitos que, pues al final del día terminan siendo como que para todos, ¿no? Pero hay un enfoque así muy particular como pastores, marcando así unos requisitos muy, tiene que ser esto y esto. ¿Cómo te sientes respecto a esos requisitos? Yo creo que algo que generaliza, algo que todos, o la mayoría, y si no, yo creo que todos deberíamos sentir es precisamente esa incapacidad de cumplir esos requisitos, ¿no? Yo creo que precisamente cuando te sientes ya capaz y que estás cumpliendo o que cumples con todo eso para ser pastor,
desde ahí ya estamos empezando mal, yo creo. O sea, yo creo que te debes, precisamente cuando la Biblia habla de que debemos ser como niños, no es que seamos ingenuos, sino que sepamos que somos dependientes. ¿Sabes? Como que no soy independiente, que dependo de alguien más y en este caso dependo de mi comunión con Dios y su obra, la obra del Espíritu Santo en mi vida para poder yo desarrollar esa vida de piedad, porque en general lo podemos llamar esa vida de piedad que un pastor debe de llevar. Entonces, si tú me dices, ¿crees que ya cumpliste todo? No, 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 no creo que ya haya cumplido todo. Pero sí, sí creo que precisamente como pastores debemos de estar atentos, estar ocupados en crecer en esa vida de piedad. Porque si tú me dices, no, 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 la verdad es que no, siento que tengo áreas donde debo de poner más atención, que son parte de los requisitos que dice Pablo, ¿no? O sea, hay cosas en las que debes de tener atención y poner atención. ¿Cuáles son tus áreas débiles? ¿Dónde estás bajando la guardia? Y sube esa guardia, porque por ahí es donde Satanás te va a atacar. Entonces, de cierta manera, toda tu vida sabemos que es un proceso como cristianos, no solamente como pastores, es un proceso de santificación, que nunca vamos a llegar a ser santos. Obviamente ya tenemos la santificación posicional, que es la que llamamos. Ya Dios nos hizo santos porque Dios ve a Cristo en vez de a nosotros. Esa santificación ya la tenemos, pero la santificación a que somos llamados mientras vivamos en esta tierra es esa santificación progresiva y que ni como pastor, ni como miembro, ni como creyente vamos a lograr, sino hasta que seamos glorificados. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento con un reto, me siento precisamente con esa ocupación, con esa preocupación de siempre crecer en esa vida de piedad que Dios demanda de mí, porque ya no solamente depende de lo que yo haga, sino que precisamente por lo que hemos visto, de que estamos en el foco, muchas veces podemos hacer piedra o ponerle el pie a alguien más, y eso es lo que Pablo nos exhorta en Romanos, en Corintios, de que sí tenemos libertad cristiana, pero oye, ten cuidado de cómo usas esa libertad cristiana, y más como siendo un líder, ya sea liderazgo o pastoreo, como le quieras llamar, estando al frente, estando a la vista de los demás, podremos tener la oportunidad de ser más de piedra de tropiezo, ejerciendo nuestras libertades, inclusive no pecando. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son pecado, pero que son cosas que a mi hermano débil o a mi hermano que ve diferente, le puedo ser de tropiezo y yo, como por ejemplo, como líder o pastor, debo estar siempre al pendiente de eso. O sea, Pablo nos exhorta, sí ejerce tu libertad cristiana, sí ya eres libre del pecado y sí tienes una libertad que tú puedes hacer cosas, pero bueno, ¿eso va a bendecir o va a maldecir a quien te está viendo? Entonces, en ese sentido, sí siento yo esa ocupación de crecer en una vida de piedad cada vez más. Y yo creo que todo pastor, todo líder debemos de tener esa carga de seguir creciendo en nuestra vida piadosa. Oye, precisamente hablando de actitud correcta, partiendo de esos requisitos, yo creo que lo correcto sería tener un pensamiento central. Ves los requisitos y inmediatamente dices, no estoy a la perfección o a la altura de esos requisitos como ya cumplidos, pero no los desatiendo. O sea, tengo el reto y la encomienda de cumplirlos, de crecer en ellos, de crecer en esos requisitos, de avanzar en esos requisitos, pero sin tener esa jactancia de no, sí, yo a la perfección tengo esos requisitos de pastor, ¿no? Me llama la atención lo que mencionaste, santificación progresiva. Así es. Creo que esa es una frase clave. Exacto. Porque todos pensamos de que ya cumple, ya eres, y te falta un punto y hey. No. Así es. Santificación progresiva. Oye, te topas con la de, no, pues no puedo ser pastor porque hasta que cumpla esta lista, entonces ahora sí ya voy a ser pastor. Y ahora, hay algunos que sí tenemos que ser hombres, digo, tener una sola mujer, pues ese sí no. Ay, tengo caramba. 5 ya cuando me quede con una. No, o sea, obviamente, Sí, o sea, pretextos. obviando lo que es, ¿verdad? O sea, obviamente si no eres esposa de una sola mujer, pues no,
no se pueda, pero lo demás, ¿verdad? Lo que habla Pablo de que tenemos que tener esas características, pues sí, son cosas que debemos ir creciendo día a día. Porque definitivamente, si nos estamos esperando cumplirlos perfectamente, pues aquí nos van a hallar, ¿verdad? Nos vamos a... Claro. Entonces, sí. No, pues yo creo que hemos avanzado bastante en este capítulo, Pedro. Creo que sería bueno planificar otro capítulo junto contigo. La verdad es que primero quiero agradecerte el que nos hayas aceptado la invitación y que para ir cerrando, un punto de vista para la iglesia, para la gente que está afín de ser pastor o personas afín, hijos de pastores, pastores asociados, todo aquel que anhele obispado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué le dirías? Que no se conformen. ¿De qué forma? Que yo veo que hubo ahí en ti muchas situaciones con tu papá, porque pues lo tocamos bastante tiempo, o tocamos bastante tiempo ese tema con tu papá, que creo que fue un punto bien importante en tu vida. ¿Cómo ser una persona de influencia para el hijo del pastor, siendo tú el pastor de tu hijo? Imagínate, sí. O sea, antes de ser pastor de una congregación, pastoreas a tu familia. ¿De qué manera invitas a las personas, a nuestra audiencia, a los que nos van a ver, a los que van a verte ahí, a los igual, a los que quieras saludar de ahí, de tu iglesia, de Morelia, de La Rosita, de todos lados donde te conocen, invitarlos a que no se conformen, a que sean inconformes como nosotros, de que no pueden seguir igual, no pueden seguir siendo nada más el hijo del pastor. Convertirse, tener un encuentro, terminar con esa conformidad de adaptarse al mundo actual. Comenzar a ser inconformes, comenzar a crecer, a cultivarse. Yo admiro eso de ti, te lo digo aquí frente a las cámaras, admiro que te cultives demasiado. Yo me gustaría poder llegar a ese nivel en algún momento y creo que pudieras darnos un buen consejo de cómo no conformarnos y avanzar en torno a este tema, hijo de pastor. ¿Cómo pastoreas a tu hijo? ¿Cómo lo animas a la audiencia? No se conformen. Hazles una invitación. Híjole, se me vienen muchas cosas a la mente, la verdad. Ahorita que estabas hablando, muchas cosas de lo ya platicado y de lo que estás mencionando, el último. Desde hace rato que estábamos platicando, no me acuerdo qué exactamente, precisamente cuando crecimos en iglesias más tradicionales y todo eso. Me estaba acordando, nomás que no me acuerdo qué teólogo es el que lo dijo, un predicador, creo que fue John Owen, alguien de ellos, de que lo que una generación tolera, lo siguiente lo abraza. Y yo creo que precisamente como dinámica de iglesia, como pastores, como hijos de pastor, debemos tener precisamente mucho cuidado en qué estamos tolerando en nuestra vida. Y eso precisamente como consejo a aquellos que están ahorita al frente de una congregación, enfrente de un grupo, hijos de pastor. O sea, ¿qué estás tolerando? ¿Qué toleramos? ¿Qué aquello que dices, no pasa nada? O sea, ¿qué malo tiene esto? Porque desgraciadamente, si nos damos cuenta, esas cosas, muchas de esas cosas que toleramos en el pasado, ahora las abrazamos como normales y las hacemos parte nuestra. Entonces, consejos para todos los que estamos ya en esto es precisamente eso, ¿no? Y aquellos hijos de pastor que están, ahorita no sé en qué situación se podrán encontrar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay quien está desanimado. Sabes que a veces, como hijo de pastor, ver a tu papá cuando pasa por situaciones difíciles y lo ves sufrir, tú sufres, tú como hijo de pastor sufres mucho y te deprimes con él, te dueles con él. Pues oye, ver a tu papá llorar o pasar dificultades por alguien que ni siquiera es parte de tu sangre, como hijo es algo difícil de entender. O sea,
papá, ¿por qué te preocupas por él? Pues yo soy tu hijo, él. ¿Qué rollo? ¿Sabes cómo son cosas que de pequeño dices? Entonces, a esos hijos de pastor, los animo. O sea, a veces es trillado, pero la obra del Señor no es en vano. El Señor no se queda con nada. Todo lo que pasemos en esta vida o pasamos en esta vida, Dios es fiel y justo. Así que, igual, del Señor es la venganza, dice Él. Debemos dejar las cargas, las cosas en las manos de Él. Habrá muchas cosas que te parezcan injustas durante toda tu vida de hijo de pastor. Habrá muchas cosas que veas tú que son injustas, muchas cosas que hacen sufrir a la familia como tal, pero del Señor es la venganza, Él pagará. A veces somos como Jonás, ¿no? ¿Para qué les predico? Después se arrepienten. Así es nuestro Dios, lo hizo con nosotros, ¿sabes cómo lo hizo conmigo? Así es. Decía mi mamá a veces, dice, no, y luego pensar que vea alguna noticia así atroz de un violador, de un asesino, algo así, y mi mamá siempre decía, y pensar que si se arrepiente, Dios lo acepta y lo perdona. Qué grueso. Así es, o sea, así es nuestro Dios. Así que dejemos las cosas en sus manos, ¿no? Dejemos las cosas en sus manos. Dios es fiel y justo y Él pagará. Así que los animo a no conformarse. Igual, en cuanto a lo que estábamos hablando al final, en cuanto a la santidad, a veces creemos que esa santidad progresiva se da por arte de magia y creemos que es igual que nuestra salvación, porque a veces malentendemos. Yo a veces lo he dicho, o sea, ¿qué es lo único que ponemos para nuestra salvación? Es el pecado, es lo único, y yo estoy convencido de eso. Dios hace toda la obra. Ni siquiera yo soy de que lo acepto, porque yo no soy Dios, yo no creo que yo acepto a Cristo. Cuando dicen acepta a Cristo, yo no creo en eso. Yo creo que Dios es el que hace toda la obra, el que viene, te regenera, y para poder aceptarlo, Él ya hizo una obra en ti. Bueno, ese es un tema muy, muy amplio y muy aparte, ¿verdad? Pero yo estoy convencido de eso. Pero creo que a veces nos quedamos con eso de que, soy salvo por fe y por medio de la fe, y ya, soy justificado por eso, y ya, y pienso que la santificación es igual. Bueno, ya me salvaste, yo por fe voy a ser santo. No, o sea, es algo que lo he mencionado muchas veces y lo insisto sobre todo hijos de pastores, ¿verdad? La santificación, es una responsabilidad. Lo he dicho varias veces, inclusive desde el púlpito, es una responsabilidad dependiente. O sea que no me exime a mí de responsabilidad de hacer algo, pero sí dependo del Espíritu Santo que ya habita en mí, pero no me exime de que yo tengo que hacer algo. Entonces a veces pensamos que para ser santo no requiero nada. Sí, cómo no, requiero disciplina, requiero que me mantenga en la línea. Y eso Pablo nos dice, lo asemeja o lo ejemplifica con un atleta, ¿no? Que debemos de prepararnos para eso. Entonces, debemos de crecer en todas estas áreas, poniéndole ahora sí que acción a ponernos en acción nosotros y inconformarnos con lo que la sociedad, con lo que la cultura, con lo que ahorita estamos siendo bombardeados. A veces no levantamos la voz ante todas las mentiras, contra todo lo que está la sociedad está haciendo crecer las filosofías, con todas las líneas de pensamiento, con todo lo que la sociedad nos está bombardeando, y nosotros como cristianos cometemos el pecado de omisión, no hacemos nada, no estamos haciendo nada, no decimos nada, no levantamos la voz ante aquellas cosas que sabemos que no están bien, que sabemos que no son correctas bíblicamente, y nos estamos quedando callados. Entonces, ¿yo qué te animo? A que inconformarte. En el medio donde tú te desarrolles, en el medio donde tú creces, en el medio donde tú haces tu vida, a inconformarte y hablar las verdades de Dios. Obviamente no dando bibliazos, porque son de las cosas que a veces hicimos mal en el pasado, no dando bibliazos, pero sí manteniéndonos firmes en lo que la palabra del Señor dice y lo que nos dice Él, que somos, para lo que nos creó, y cómo estamos diseñados y lo que debemos ser como personas y como sociedad, y hacia dónde debemos de ir. Yo creo que debemos de inconformarnos siempre y decir las cosas como se deben de decir. Excelente. Oye, y nada más también para ir cerrando, yo creo que este argumento, este consejo, desde la perspectiva hijo de pastor o hacia hijos de pastor, pero también hacia
colegas pastores, ¿no? Colegas pastores y no necesariamente pastores principales dentro de una congregación, porque también, obviamente, en una iglesia como la nuestra, donde se desarrolla el pastorado en diferentes niveles, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo aconsejarías a este grupo selecto, por decirlo así? Preferidos. Diga. O como consentidos y... Ya en un grado pastoral, porque obviamente hablábamos un poquito de los requerimientos donde nosotros mismos, o en este caso, los pastores mismos, deben de estar poniendo su esfuerzo y su dedicación en estar llevando a cabo, ¿no? No por decirle requisitos, pero sí ir siempre creciendo, ir siempre avanzando. Ya lo decíamos, por ejemplo, uno de los requisitos es que el pastor siempre debe estar preparándose, ¿no? Debe estar avanzando como cualquier cristiano debería, pero hay una responsabilidad todavía un poco más alta del que está liderando, dirigiendo, enseñando a una parte de la congregación o a una congregación completa, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir a este grupo donde ya a lo mejor algunos de ellos, hijos de pastor, pasaron su etapa, ahora ya en un nivel ya de pastorado? Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, volviendo otra vez a mis raíces. Desgraciadamente, por ejemplo, unas cosas que yo me inconformaba mucho y que no me parecía, o que yo decía, no, yo no quiero ser pastor, es precisamente porque a veces el hijo de pastor salió malito para la escuela secular. No tenía habilidades eh, Motrices. motrices, no tenía habilidades para hacer cosas con sus manos, ¿no? Pues bueno, que sea pastor. ¿Sabes cómo? O sea, son de las cosas que yo siempre no, o sea, lo veían como un vivendi, o sea, una forma de vivir, una forma de sustentarte económicamente. No, o sea, entonces son de mis partes que nunca me gustaron, o sea, yo lo veía y precisamente todo esta que arrastramos, yo creo que en el último siglo, eh, es una tendencia, o sea, al antiintelectualismo en la iglesia. O sea, al menos en esa iglesia donde tradicionales, donde yo crecí, o sea, donde tú abres la Biblia y donde abras la Biblia ahí predicas, ¿sabes cómo? Así de que de los famosos de chascarrillos que dicen, ¿verdad? Que fue Judas y se ahorcó. No, esa no. Veías tú lo mismo, o sea, de ese tipo, ¿verdad? Precisamente fue una cultura de intelectualismo y precisamente es lo que yo quiero para esos pastores, ¿verdad? A esos hijos de pastores que abramos nuestra mente, debemos estar siempre preparados. El mundo, la sociedad está cambiando día a día y hay cada vez gente más preparada que te encuentras en todos lados donde tienes que hacer apologética de tu fe, defenderla tu fe y saber con argumentos bien fundamentados defender tu fe. Entonces, por ejemplo, a ellos, ¿qué les diría? Dedícate más a aprender y a veces decimos, no, es que solamente la palabra de Dios, los que son solamente que dicen, es que solamente es la palabra y tienes que ver toda la palabra. No, pues somos unos arrogantes y despreciamos todo lo que ya milenios que han estudiado otras personas la palabra y que podemos aprender de ellos. Por ejemplo, que me han bien dicho, es que no solamente debe ser la palabra, sí, ustedes me conocen y yo para mí la palabra es la palabra y le tiene su valor supremo en toda la que es la palabra de Dios. Oye, o sea, tiene su valor supremo, pero ya hay quien la ha estudiado y hay quien por años se ha dedicado su vida entera vocacional a estudiar la palabra y yo creo que nos beneficia mucho el aprender de ellos, ¿no? Entonces yo te diría también, aprovecha esos medios de gracia que Dios ya puso en nosotros.
Ahora, en cuanto, por ejemplo, a los pastores, como es mi caso, no lo aclaré desde el inicio, en mi caso soy bivocacional, o sea, soy un pastor laico que yo no recibo ningún ingreso económico por fungir funciones en el pastoreo. O sea, a lo mejor ustedes no lo sabían, pero en la iglesia, o sea, yo no recibo nada económico, o sea, ningún beneficio. Puros abrazos. Puros abrazos. Y no y broncas. Exacto. Y no es que me esté quejando, yo creo que dentro de las iglesias tener pastores laicos tiene sus cosas buenas, o sea, gente que no percibe un sueldo. Porque, por ejemplo, así nada más, ya Jorge me va a hacer un poquito más, pero por ejemplo, cuando se va a tomar una decisión importante, yo como pastor laico, yo no quiere decir que los mueva, pero sí es un poquito más fácil para mí tomar una postura donde no se vaya a reflejar si el hermano se va o no se va. ¿Sabes cómo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no estoy recibiendo un beneficio. Y cuando tienes puros pastores que sí reciben, pues puede haber la tendencia a tomar decisiones en cuanto si se me vacía la iglesia y si ya no me diezma el hermano, me explico, si ya no me da ofrenda o ya no aporta. Entonces, como pastor laico tiene algunos de sus beneficios. Entonces, nada más quería aclarar, como pastor bivocacional, yo soy un laico donde yo no recibo una recompensa económica, recibo muchas otras bendiciones incontables, pero económica no la recibo. Y en esa dinámica precisamente de bivocacional, lo que les decía al inicio, pues yo tengo mi trabajo, yo trabajo de 7 a 3 de la tarde y después de ello tengo que dedicarle tiempo a lo que hacemos dentro de la iglesia. Entonces, a los que quieren o están aspirando a eso, que son hijos de pastores, no es mala opción iniciar así, ¿eh? Porque a veces lo que decías hace rato, le estuve oyendo mucho tiempo al pastoreo, iníciale así, o sea, si tienes, prepárate secularmente donde ya sea una carrera técnica, lo que tú quieras, tu negocio, lo que sea, donde puedas mantenerte, vas a ser de mucha bendición para las iglesias locales, que debemos de plantar más, que debe de crecer el evangelio, y en esas iglesias locales vas a ser de mucha bendición si tú eres un pastor bivocacional, lo digo por mí, no estoy diciendo que yo sea la gran bendición, sino que yo creo que puedes aportar no solamente con tus talentos, con tus habilidades, sino con lo poquito o mucho que Dios te dé económicamente, puedes apoyar a esa iglesia, sobre todo que están en crecimiento y que necesitan mucho apoyo económico también. Entonces, es una buena opción. Yo te diría, si estás pensando o si tienes ese llamado y todavía no hay un campus donde tú te puedas desarrollar totalmente, bueno, pues empieza como un pastor de ese tipo, ¿no? Laico, que le llamamos laico o bivocacional, si ya tienes un trabajo, si ya haces otra función, bueno, puedes dedicarle tus 40, 45 horas a tu trabajo secular y las demás dedicárselas a Dios. Y ahí también vas a confirmar si tienes un llamado a un pastoreo principal, a tener gente directamente ya totalmente responsable para ti. Entonces yo creo que son cosas útiles, prácticas para que puedas desarrollar. Porque, por ejemplo, a mi padre, pues él en sus tiempos acabó de estudiar para su seminario y quiere iglesia. Sí, pues agarre el pico, mijo, y píquele. O sea, váyase a evangelizar, ¿no? Ahora, gracias a Dios, hay otros que pues ya empiezan si salen de alguna iglesia de concilios o cosas así, pues ya le dicen, mire, aquí está este localito o aquí está estas 5 personas para que se vayan contigo. No, en aquel entonces era, si busca iglesia, píquele a evangelizar y las que Dios le vaya trayendo por medio de su ministerio, esa va a ser su iglesia. Pero entonces ahora tenemos otras dinámicas, pero yo creo que sí hay cositas así que deberíamos de aprovechar, donde podemos ser pastores laicos y dedicar tiempo y confirmar nuestro llamado a ser un pastor principal. Excelente. Porque aparte les va a demandar mucho tiempo también el ministerio. Claro. O sea, del ministerio de pastorado demanda mucho tiempo ejerciéndolo, pero también de preparación. Exacto. Y es un buen tiempo para que tú puedas dedicar bueno, como decía, siempre debes estarte preparando. Como cristiano, bien lo decías, o sea, un cristiano que no lee, la verdad es que ¿por qué? Sí, o sea, me refiero a que no lee, porque quiere decir que ni siquiera su Biblia abre, ¿sí me explico? Si no lees, pues no abres tu Biblia y la palabra entra leyéndola. Claro. El comentario de algunos que sí estudian, como dicen ellos mismos, ¿no? Que se jactan de decir que pasan 7 años en un seminario, 12, y dicen, me da risa porque dice, no,
nosotros estudiamos 7 años en un seminario para ser bueno, lo voy a decir, ¿verdad? Un sacerdote, por decir así. Y el pastor evangélico sale de las drogas y ya está listo para ser pastor. Oye, no, eso es gracia, ¿verdad? Pero aparte tienen que prepararse. Pero no, sí. Y no menospreciamos, ¿verdad? No, claro que no. Pero estoy de acuerdo, totalmente eso de es acuerdo gracia, contigo. pero así los miran. Desgraciadamente. Así nos miran, ándale, ya me ando embarrando yo también. Así los miran. Entonces, yo creo que tendríamos que marcar esa diferencia. Y por eso, Y sí, o sea, y yo creo que... mira, por ejemplo, los que hacen muchas estadísticas son los americanos, pero ellos... yo creo que es algún reflejo en todos lados. Cada vez hay menos pastores o sea, hay menos personas que quieran ser pastores. O sea, hay miles de iglesias cerrándose cada año, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay quien pastoree. Aparte porque lo que les decía ahorita, la dinámica social que vivimos actualmente, las ideas de pensamiento, todo eso, mucha gente se está yendo de las iglesias, se están quedando las iglesias solas. Pero inclusive, ahorita me acordaste que decías de nuestros primos los católicos. Hace como medio año me invitó, tengo un buen amigo, un compañero de trabajo que es católico y su hijo está estudiando para el sacerdocio. Entonces me invitó tuvieron ellos una conferencia, una actividad de la diócesis de aquí de Ciudad Juárez y me invitó a ser parte. Invitaron a gente de la empresa, del empresariado de aquí de Ciudad Juárez, gente de las iglesias, que en el último me di cuenta que se me hace que nomás era yo, de los evangélicos, porque no vi muchos otros. Total. El tema que se trató, fíjate, ellos estaban tratando precisamente el llamamiento vocacional. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica también está preocupada de que cada vez hay menos que quieran tomar ese llamado al 100% a tiempo completo de vocación para sus ministerios, para todo lo que ellos ven, tanto de sus ministerios, pues en general, sí, ¿verdad? Para que ellos manejan. Pero yo creo que no estamos nada alejados de la realidad en la iglesia evangélica. Cada vez hay menos que quieren o porque es un reto, es algo difícil meterse de lleno al llamado vocacional. Y lo que mencionabas ahorita, porque a veces, muchas veces dices, ¿para qué estudio? Pues si ya con el Espíritu Santo, que Él me guíe. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad total. O sea, si me preguntas a mí, es una irresponsabilidad total el presentar así, rebajar así el evangelio para mí. Digo, Dios los bendiga y yo sé que son un medio y que Dios trae a personas por medio de ellos y que Dios hace su obra por su mera misericordia. Dios hace su obra, pero que sí deberemos preocuparnos por prepararnos cada vez más. Y un ministerio como lo es el pastorado requiere mucha preparación, mucho desarrollo, ¿no? No, pues, ni Pedro, muchas gracias por todo ese brote de sabiduría. Ese brote por acompañarnos. Y pues ahora sí que para ir cerrando, me gustaría que repitieras la frase que nos dijiste de John Wesley. Lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. No seamos esa generación tolerante, ¿verdad? Para que yo digo y pienso en mis hijos y que no quiero que sean conformistas como yo, o como la sociedad, o como nuestra generación. Vamos a no conformarnos, vamos a ser inconformes. Y la verdad es que los felicito por estos medios que están ustedes y temas que están tratando, porque precisamente el texto que se basan de Romanos, o sea, es algo que yo me encanta, porque precisamente hablando de la preparación, yo creo que Pablo lo dice, ¿no? Transformados por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Del entendimiento. O sea, muchas veces menospreciamos otra vez el antiintelectualismo en la iglesia. Nos afecta mucho. O sea, pensamos que separamos la razón de la fe. O sea, creemos que es pura fe. Y Pablo en todo su escrito sigue diciendo que se sentaba en las sinagogas a razonar, a dialogar, a debatir con los judíos acerca de la fe cristiana. Y luego le dice a Timoteo,
le dice las dos, o sea, ocúpate de tu fe, pero también ocúpate de razonar, de pensar lo que te estoy diciendo, le dice a Timoteo. Entonces, para mí es súper importante porque yo estoy convencido que la dinámica es precisamente renueva tu entendimiento. Eso va a permear tus afectos y tu entendimiento que tengas de lo que es Dios y eso es lo que va a hacer que tu voluntad, tu parte evolutiva, que tus acciones vayan a cambiar. De otra forma, yo creo que no se puede. Yo creo que para mí la fórmula es esa. Obviamente hay una dinámica ahí de que si es primero la voluntad o el intelecto, pero yo creo que es un círculo que se completa precisamente cuando ponemos lo correcto en nuestra mente, lo que Dios dice que es Él, lo que nos manda, lo que nos requiere de nosotros, y eso permea nuestros afectos y eso hace que nuestros actos cambien. Entonces, para mí, el texto ese a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho. Pues damos gracias, mi Saúl. Sí, así. Porque, para poner de ejemplo, sin jactancia ni nada, pero gracias a Dios que nuestra iglesia, nosotros hemos visto como el pastorado o la preparación del pastorado no se toma en poco. Entonces se está llevando a cabo a cierta medida, a cierta manera, que nuestros pastores están buscando crecer, están... como dije ahorita, iba a decir entrenando. No entrenando, están creciendo, están avanzando en preparación, va. Mientras, obviamente, hay que ejercer el ministerio, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que... Así es. No, pues muchas gracias, mi Pedro. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a desarrollar este tema que nos trae ahí entre dientes. Que traíamos ahí a punto de soltarlo sin ninguna opinión. Muchas gracias y pues los invitamos a que no se conformen, que sean ¿qué, mi Abraham? Que sean inconformes. Inconformes. A que no Pedro, te conformes. no te conformes. Muchas gracias, no, Pedro. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas noches y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.